Madrid, una noche de otoño. El aire fresco recorría las estrechas calles del barrio de Salamanca, donde los edificios elegantes parecían susurrar historias de encuentros secretos. Caminaba con paso seguro hacia el restaurante donde se celebraba la cena anual de nuestra agencia de publicidad, sin sospechar que esa noche cambiaría el curso de mi vida. El evento tenía lugar en El Mirador, un restaurante exclusivo en una azotea con vistas panorámicas de la ciudad. Las luces de Madrid parpadeaban como estrellas atrapadas en el asfalto. Me ajusté el vestido negro de seda que abrazaba mi cuerpo con elegancia, dejando mis hombros al descubierto. Llevaba unos tacones de aguja color burdeos y unos pendientes dorados en forma de lágrima que centelleaban con cada movimiento. Entré con una sonrisa segura, saludando a algunos compañeros hasta que vi a Alejandro, uno de mis colegas más cercanos, acompañado de una mujer que nunca antes había visto. «Te presento a mi madre, Victoria», dijo con orgullo. Y fue en ese instante cuando mi mundo se detuvo. Victoria no era una mujer común. Su presencia tenía un magnetismo difícil de describir. Vestía un conjunto de 2 piezas en color beige, de esos que solo alguien con su porte podía llevar con tanta naturalidad. Su melena castaña caía sobre su espalda con ondas suaves, y su perfume, una mezcla sutil de jazmín y madera, me envolvió de inmediato. «Encantada», murmuré, mientras estrechaba su mano. Su piel era cálida, y su contacto me dejó una extraña sensación que no supe definir. Pero algo en su mirada me atrapó. Durante la cena, traté de concentrarme en las conversaciones habituales de la agencia, pero cada vez que alzaba la vista, Victoria ya estaba mirándome. No con una simple curiosidad, sino con una intensidad que me hacía contener el aliento. Alejandro hablaba sin cesar sobre su nuevo proyecto en la agencia, pero yo apenas podía escucharlo. Mi atención estaba en la manera en que Victoria deslizaba los dedos por el tallo de su copa de vino, en el modo en que su lengua humedecía ligeramente su labio inferior antes de dar un sorbo. «Así que trabajas con mi hijo», dijo en un tono casual, pero había algo en su voz, una suavidad que rozaba el peligro. «Sí, desde hace 3 años», respondí, intentando mantenerme tranquila. «Debe de ser interesante», susurró, como si sus palabras encerraran algo más. En ese momento, sentí que el mundo entero se reducía a la manera en que sus ojos recorrían mi rostro, deteniéndose apenas un segundo en mis labios. La velada continuó con risas, brindis y conversaciones, pero la tensión entre nosotras era cada vez más evidente. No sabía si era real o si solo era una ilusión que mi mente estaba fabricando, pero la electricidad entre ambas era innegable. Y entonces, sucedió algo inesperado. Caminé hacia la terraza para tomar aire, intentando calmar el torbellino en mi interior. Y justo cuando estaba por encender un cigarro, sentí su perfume detrás de mí. «¿Te molesta si te acompaño?», preguntó. Negué con la cabeza, aunque mi corazón latía con fuerza. Hace mucho que no venía aquí. Madrid se ve hermosa desde esta altura. ¿No crees? Sí, murmuré. Pero no estaba viendo la ciudad. La estaba viendo a ella. Victoria se giró lentamente hacia mí. El reflejo de las luces de la ciudad iluminaba su rostro de una manera casi irreal. «Me caes bien, Lucía», susurró, pronunciando mi nombre con una suavidad que me hizo estremecer. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, y por un instante, sentí que el mundo desaparecía. Pero entonces, la puerta de la terraza se abrió de golpe. Era Alejandro. «Ah, aquí estáis. Os estaba buscando», dijo con naturalidad, pero en su mirada había una leve sospecha. El hechizo se rompió en un segundo. Sonreí con rapidez y aparté la mirada, como si nada hubiera pasado. Pero lo cierto era que algo había cambiado en mí. Y lo peor de todo es que sabía que esto solo era el comienzo. La brisa nocturna de Madrid aún llevaba consigo el perfume de Victoria cuando regresé a casa aquella noche. Cerré la puerta de mi apartamento y me apoyé en ella, cerrando los ojos por un instante. Mi piel todavía ardía por la forma en que me había mirado, por la sutil tensión que se había creado entre nosotras en aquella terraza. Sabía que era un juego peligroso. Sabía que debía olvidarla. Pero en los días siguientes, mis pensamientos volvían a ella como una obsesión silenciosa. Y entonces, sucedió lo inevitable.
El lunes, mientras revisaba unos archivos en la oficina, mi teléfono vibró discretamente sobre el escritorio. Mensaje de Victoria: si tienes tiempo, ¿tomamos un café esta tarde? Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. No era una buena idea, pero mis dedos se movieron solos. Claro. ¿Dónde nos vemos? 2 horas después, nos encontramos en una cafetería en Malasaña, un lugar pequeño y discreto, con mesas de madera y un aroma embriagador a café recién molido. Victoria llegó envuelta en un abrigo de lana color caramelo, con un pañuelo de seda negro alrededor del cuello. Parecía sacada de una película clásica, con esa elegancia natural que la hacía destacar sin esfuerzo. No sabía si aceptarías, dijo, quitándose los guantes con calma. Yo tampoco lo sabía, respondí con sinceridad. Nos sentamos y pedimos café. La conversación fluyó con naturalidad, pero cada palabra llevaba un doble sentido oculto, cada mirada era un roce invisible que quemaba la piel. Nunca imaginé que tendríamos tanto en común, murmuró, revolviendo lentamente su café. Ni yo. Es extraño. Cuando te conocí, sentí que ya te conocía de antes. Su voz tenía un tono suave, casi hipnótico. Me quedé mirándola, perdiéndome en el brillo de sus ojos oscuros. Y entonces, su mano se deslizó sobre la mesa y rozó la mía. Apenas un segundo. Un gesto insignificante para cualquiera que lo viera. Pero para mí fue una descarga eléctrica. Respiré hondo y aparté la mano con disimulo, sintiendo que me temblaban los dedos. Ella lo notó. Sonrió con ese aire enigmático que la hacía aún más atractiva. ¿Lucía? La voz de Alejandro rompió el momento. Me giré con un sobresalto y lo vi de pie en la entrada de la cafetería, con una expresión de sorpresa en el rostro. «Maldición. ¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, acercándose a nuestra mesa con el ceño fruncido. Traté de calmarme. No habíamos hecho nada malo. Solo tomamos un café, respondí con naturalidad, obligándome a sonreír. Alejandro miró a su madre con curiosidad. ¿Desde cuándo sois tan amigas? Victoria sonrió con esa elegancia que siempre la caracterizaba. Lucía es una chica interesante. Me gusta conversar con ella. No había mentira en su respuesta, pero la manera en que lo dijo hizo que el corazón me diera un vuelco. Alejandro se encogió de hombros, aparentemente satisfecho con la explicación. Bueno, no quiero interrumpir. Solo pasé a saludar. Se despidió y salió del café. Pero su mirada antes de irse me dejó una sensación extraña en el estómago. Victoria suspiró con una sonrisa divertida. Eso estuvo cerca. Reí, pero sentí el nudo en mi garganta. Sabía que no podía seguir así. Y sin embargo, cuando me despedí de Victoria aquella tarde, su mano se posó suavemente en mi cintura, como un roce accidental. Y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Esa misma noche, después de una copa de vino en casa, mi teléfono volvió a vibrar. Mensaje de Victoria. ¿Quieres venir a casa mañana? Alejandro no estará. Podía sentir la adrenalina recorriendo mi cuerpo mientras leía el mensaje. Sí. No sabía qué me esperaba. Pero al día siguiente, cuando toqué el timbre de su apartamento en el barrio de Chamberí, sentí que el mundo giraba a otra velocidad. Victoria me abrió la puerta con una expresión serena, pero en sus ojos oscuros había algo distinto. Llevaba un vestido largo de seda color marfil, con un escote sutil y los hombros al descubierto. Su cabello caía en ondas naturales sobre su espalda, y sus labios tenían un tono borgoña que hacía juego con la copa de vino que sostenía en la mano. Me hizo pasar, y cerró la puerta tras de mí. «Estás hermosa», dijo en voz baja, recorriéndome con la mirada. Mi piel se erizó. Nos sentamos en su sala, hablando de todo y de nada, pero la tensión crecía con cada minuto. Cada vez estábamos más cerca. En un momento, sus dedos se deslizaron por mi muñeca. «¿Sabes lo que estás haciendo, Lucía?», susurró. «No», admití. Y entonces, sin pensarlo más, mi mano se deslizó hacia su mejilla. Fue un roce sutil, un segundo apenas. Pero fue suficiente para que el aire se volviera irrespirable. Victoria no se apartó. Sus labios se entreabrieron, su respiración se volvió más lenta. Y cuando estaba a punto de acercarme más,
El sonido de la puerta abriéndose nos congeló el alma. Alejandro había llegado antes de lo esperado. El sonido de la puerta abriéndose nos dejó paralizadas. Alejandro. Nos miramos por un instante, un segundo que se sintió eterno. Victoria se alejó de mí con una rapidez forzada, como si su piel hubiera sido quemada. Yo apenas tuve tiempo de recomponerme cuando su hijo apareció en la sala, con la chaqueta aún sobre los hombros y el ceño fruncido. —¿Mamá? ¿Lucía? Su voz llevaba una mezcla de sorpresa y sospecha. Sabía que algo no encajaba. —No esperaba verte aquí —continuó, mirándome fijamente. Victoria reaccionó primero. Demasiado rápido. Lucía vino a traerme un libro que me recomendó, dijo con la voz más tranquila del mundo. ¿Un libro? Ni siquiera había un libro en la mesa. Yo lo vi. Él también. Y aún así, Alejandro no dijo nada. Nos miró a ambas con una intensidad que me hizo contener la respiración, pero después de unos segundos de tenso silencio, simplemente dejó su bolso en el sofá y suspiró. Voy a ducharme. Luego cenamos. Y se fue. Pero antes de entrar en su habitación, giró el rostro hacia mí. Sus ojos tenían algo diferente. No dijo nada, pero en su mirada estaba la duda. Sospechaba. Cuando la puerta de su habitación se cerró, sentí que podía respirar de nuevo. Pero al girarme hacia Victoria, su rostro me dejó helada. Estaba pálida. Más de lo normal. Me voy, susurré, sin saber qué más decir. Ella asintió sin mirarme. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta, sintiendo su mirada en mi espalda. Y justo cuando giré el pomo para salir, su voz me detuvo. No podemos seguir con esto, Lucía. Me quedé inmóvil. No quise girarme. No quería verla diciendo esas palabras. Lo sé, mentí. Y salí antes de que mi corazón me traicionara. Los días siguientes fueron un infierno. Traté de actuar con normalidad en la oficina, fingiendo que nada había pasado. Pero cada vez que Alejandro se acercaba a mi escritorio con su sonrisa habitual, yo veía en su rostro el reflejo de su madre. Cada llamada de Victoria que no contestaba, cada mensaje que ignoraba, cada recuerdo de su perfume en mi ropa. Todo me estaba volviendo loca. Hasta que, después de una semana de silencio, finalmente me escribió. Mensaje de Victoria, necesito verte. Mi primer instinto fue ignorarlo. No podía seguir con esto. No es buena idea. Su respuesta llegó segundos después. Por favor, Lucía. Y supe que ya estaba perdida otra vez. Esa noche, la encontré en un rincón apartado del Parque del Retiro. La ciudad estaba viva, pero nosotras parecíamos atrapadas en un mundo diferente. Victoria llevaba un abrigo negro sobre un vestido de terciopelo azul. El viento movía su cabello, y por un instante, me pareció la mujer más hermosa que había visto jamás. Nos quedamos en silencio. Hasta que finalmente, ella rompió la distancia. No puedo dejar de pensarte, susurró. Mi respiración se entrecortó. Tú decidiste que esto terminara. Lo intenté. Pero no puedo. Su voz temblaba. Ella nunca temblaba. Fue entonces cuando lo supe. No era solo deseo. Era algo mucho más peligroso. Me acerqué. Demasiado. ¿Y ahora qué? Pregunté, con el aliento rozando sus labios. Victoria cerró los ojos. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos pasos detrás de nosotras. Nos giramos al mismo tiempo. Y ahí estaba Alejandro, con el rostro iluminado por las farolas, con una expresión que lo decía todo. Había visto demasiado. Había entendido todo. El silencio fue insoportable, hasta que su voz rompió el aire como un cuchillo. Lucía, ¿qué carajo está pasando aquí? Y en ese instante, supe que no había salida. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.